Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del curso de verano El nuevo orden mundial y el eje atlántico del Campus Yuste 2025. Buenos días, buenas tardes también a aquellos que nos estéis siguiendo a través de las redes, a través de la emisión en streaming y a aquellos que nos veréis posteriormente a través de nuestro canal YouTube. Vamos a comenzar la jornada con una ponencia titulada Relaciones Unión Europea-América Latina, la construcción de un espacio de cooperación en el Atlántico, que correrá a cargo de Gabriel Mato. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, letrado en el Cabildo Insular de La Palma y además fue juez sustituto en el Juzgado de Santa Cruz de La Palma. Actualmente es diputado al Parlamento Europeo por el Partido Popular desde el 2009, donde además es portavoz del Grupo Popular Europeo en la Comisión de Pesca, de la que fue presidente entre el 2012 y el 2014. Más relacionado con el curso en el que nos encontramos, es presidente componente europeo de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y es titular de la Comisión de Comercio Internacional y en la delegación parlamentaria mixta Unión Europea-Chile, además de suplente en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como en la Comisión de Asuntos Exteriores. Para nosotros es un gran honor tenerle aquí con nosotros. No es la primera vez que participa en las actividades de la Fundación Yuste, aunque sí en nuestro campus Yuste, y esperemos que sea una de muchas. Gabriel, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. La audiencia es toda suya. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Tengo que empezar rectificándole porque el honor no puede ser de ninguna manera de ustedes. El honor es mío poder estar hoy aquí y además como los malos estudiantes, porque es verdad que tenía una asignatura pendiente que era venir aquí a Yuste, al monasterio, y los 2 últimos años no he podido y por fin hoy ha sido posible y quiero darle las gracias primero por invitarme. Yo creo que en este entorno pues es muy difícil no hablar de cosas bonitas también, ¿no? Y yo espero poder hacerlo. Hombre, hay algo que a mí es verdad que, bueno, pues ha sido impactante desde el primer momento. Yo no sé si ustedes saben, pero en el Parlamento Europeo normalmente tenemos 1 minuto, 1 minuto y medio para hablar. Cuando me han dicho que tenía 40, me preocupó. No solo por hablar, sino porque ustedes me aguanten 40 minutos. Eso me equivale casi a 30 plenos en el Parlamento Europeo. Pero bueno, voy a intentar no aburrirles mucho más de la cuenta, porque lo que vamos a hablar hoy, bueno, yo he dedicado muchas horas y muchos esfuerzos a promover la relación entre la Unión Europea y América Latina. Creo que es fundamental que el proyecto europeo podamos convertir la relación transatlántica en una suerte de continuación del espacio europeo de libertad común, pero necesitamos una cooperación mucho más realista y beneficiosa, ¿no? Y esto es un convencimiento que he venido alcanzando a través del tiempo. Yo voy a 15 años en el Parlamento Europeo y es una de las razones que voy a acercarles un poco hoy. Voy a intentar darles una panorámica general de la situación a la que nos enfrentamos actualmente y el peso que puede tener América Latina para ayudarnos a superar esa situación, así como también algún acercamiento breve a algunas áreas claves en nuestra cooperación. En primer lugar, bueno, pues yo creo que todos sabemos muy claro, y seguramente diré algunas cosas que ya han visto en la jornada de ayer, Europa es evidente que está en un momento complejo, nos enfrentamos a un mundo que en gran medida creíamos superado, ¿no? Porque los 3/4 siglos que dura nuestra unión quizá nos haya hecho olvidar el mundo que hemos dejado atrás, pero este no ha desaparecido. El oasis, ¿no? Hoy se ve sacudido el oasis en el que vivíamos, se ve sacudido por fuertes vientos y nos obliga a repensar, a reconsiderar cómo queremos actuar en este nuevo escenario. Yo lo que voy a hacer es una breve aproximación a la importancia que tiene para Europa hallar socios dispuestos a pelear por esos ideales y el orden que nuestros padres nos han legado en el continente. Y es importante entender para ello dónde nos hallamos y por qué una parte importante de esos socios se encuentran al otro lado del Atlántico, en América. Por eso parece que hay que entender qué nos depara nuestro vecindario más inmediato, ¿no? Y pues, supongamos que nos podemos poner en una torre que nos permite observar nuestro continente desde las alturas.
y vemos cómo Europa pues es una península que cuelga de la gran masa continental euroasiática que limita con los Urales del Cáucaso por el este y con el Mediterráneo por el sur. Al oeste nos resta el Atlántico y al norte las aguas heladas del Ártico. Pero si vemos más cerca, observamos más detenidamente, vemos que nuestra frontera oriental nos presenta ya un serio quebradero de cabeza. Moscú históricamente ha estado, yo diría que en una extraña posición, ¿no?, entre los grandes espacios en Oriente y las oportunidades que allí se abren, y sus vecinos con las oportunidades, los vecinos europeos con los que en ocasiones logramos entendimientos y de los que ellos siempre temen una agresión armada. Y hoy parece que Rusia ha optado por cortar los lazos con Europa al agredir a un Estado vecino y muy cercano cultural e históricamente como es Ucrania. Sí, podemos decir que Rusia ha devuelto la guerra a gran escala en el continente. Y esto hace que nuestra frontera oriental quede cerrada. Allí no cabe ya, ahora en estos momentos, ni el comercio ni el intercambio que tanto nos habría beneficiado a todos. Pues tenemos que recordar, evidentemente, que Rusia dispone de vastas riquezas naturales, una considerable capacidad industrial y, desde luego, un sólido potencial agrícola. Estos mismos factores hace precisamente que su antagonismo deba preocuparnos tanto como nos alegraría su amistad. Y si miramos al sur, el Mediterráneo, lejos de convertirse en un espacio de comercio y entendimiento, también hoy es una fuente de ciertos problemas y, desde luego, inseguridad para los países ribereños. Desde Levante hasta el mar de Alborán tenemos grandes dificultades en forma de conflictos, sobre todo de crisis migratorias. Y si vamos hacia el este, el Mediterráneo oriental también se muestra muy preocupante. Gaza, pero también Libia, incluso el Mar Rojo, suponen fuentes de inestabilidad y, desde luego, limitan los socios con los que Europa puede contar. Luego el Mediterráneo occidental, que quizás sea algo más pacífico, pero si miramos a Marruecos, bueno, pues hoy algunos podemos decir que dista de ser un vecino ejemplar para España y, desde luego, la escala del narcotráfico en nuestra frontera sur comienza a alcanzar niveles preocupantes. Incluso más allá del Sáhara no hallamos sino un conflicto en plena ebullición. Bueno, y yo creo que entonces eso hace que nuestro vecindario más inmediato en África pueda ser más una fuente de posibles amenazas que de oportunidades. Sin embargo, al oeste hallamos el Atlántico, que en principio debiera ser una frontera natural para nosotros, pero es mucho más. Nos conecta con un continente que históricamente ha sido amigo, que ha sido parte de lo que somos. Hablamos de América. La relación transatlántica con Estados Unidos, pero también con América Latina, siempre nos ha dado un espacio seguro donde tenemos sociedades amigas que están dispuestas a apoyarnos. Incluso en estos momentos de incertidumbre en relación con Estados Unidos, vamos a ver qué nos puede deparar el futuro en un sistema que sus predecesores llevaban décadas levantando. Y en este contexto es en el que desde Europa tenemos que actuar. Y nadie debe engañarse. Tenemos que actuar, pero no podemos hacerlo solos. Es por eso que debemos empezar a buscar nuevos socios. Y es aquí donde entra en juego fundamentalmente América Latina. Ya hemos visto que nuestro vecindario inmediato no nos permite excesiva tranquilidad y nuestro aliado más cercano hoy pues se torna menos fiable que nunca. Por tanto, busquemos amigos donde los podamos hallar y América Latina evidentemente es un lugar obvio para ello. Y esta conclusión estoy seguro que no será nueva para ustedes. No sé si la compartirán o no, luego lo podemos ver. Pero desde luego Europa no siempre ha sabido actuar en consecuencia. Por ello debíamos preguntarnos, en primer lugar, qué ventajas tiene para nosotros acudir a América Latina y qué podemos obtener de ello, ¿no? Porque si hablamos con claridad, hay que destacar que hay un primer interés que es muy claro y no debemos ocultarlo, y son las materias primas críticas para la transición verde desde el punto de vista de Europa. Este es uno de los objetivos que nos hemos planteado y que debemos buscar cumplirlo de la mejor manera posible. América Latina, con grandes reservas de litio, enorme potencial como productor de hidrógeno verde, creo que se nos antoja como un socio clave y de ahí los memorandos de entendimiento con Argentina o Chile y, en parte, la importancia del acuerdo Unión Europea-Mercosur, del que luego, evidentemente,
hablaré algo. Pero también la Unión Europea tiene interés en el mantenimiento de las instituciones multilaterales que responden a consideraciones que yo digo que van un poco más allá del idealismo. Tenemos un claro interés en mantener, lógicamente, un orden mundial que permita el libre comercio, la libre acción de nuestras empresas por todo el globo, porque, evidentemente, de ello depende en gran medida nuestra propia prosperidad. Y esta necesidad de un orden multilateral justo no debe hacernos ignorar la patente necesidad que también en la Unión Europea tenemos de reforma. Creo que la Unión Europea es el vivo ejemplo de que nuestro proyecto vive en constante cambio, tratando de adaptarse a los tiempos. Es verdad que la Unión Europea se ha fortalecido a base de crisis. Cuando hay una crisis, bueno, repensamos muchas cosas y quizá mejoramos, ¿no? Pero está claro que un orden concebido hace casi un siglo tiene necesariamente una cierta adaptación. Nuestras instituciones multilaterales pueden estar desfasadas en algunos aspectos y la necesidad de reforma, eso sí, no debe en modo alguno hacer que debamos abandonarlas, sino al contrario, tenemos que potenciarlas. Pero, sin embargo, desarrollar una reforma de la escala que nos hace falta es una tarea enorme, una tarea que Europa, como decía antes, no puede afrontar sola. No dejamos al final de ser más que 27 estados. En la ONU hay 192. Necesitamos que muchos más estados confíen en las instituciones internacionales. Necesitamos que muchos más estados compartan esta visión. Y aquí también entra nuevamente América Latina. Primero porque son 33 estados, con los cuales ya sumamos cerca de una tercera parte de la ONU. Y segundo, porque América Latina es una región que también cree en el multilateralismo y la integración regional, como nos demuestran continuamente los diversos procesos de integración regional que hay en marcha. Además, visto el reciente giro de Estados Unidos, ambas regiones tenemos interés común en blindarnos en la medida de lo posible ante esas turbulencias que puedan seguir originándose. Y está claro que tenemos que ofrecer un frente común y que, desde luego, no nos queda más remedio que tener una alternativa, ¿no? Por muchas cuestiones, por nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo, son, desde luego, importantes, virtuosos, yo diría, pero requieren también una vigilancia y un cuidado constantes. Por eso, la Unión Europea no debe, en ningún caso, dudar y afrontar esta tarea con tesón, pero, reitero, no puede hacerlo sola. La alianza entre la Unión Europea y América Latina no solo tiene sentido, es necesaria y además requiere de un esfuerzo activo por nuestra parte. Pero, como toda historia, vamos a empezar a contar un poco desde el inicio, ¿no? Una breve historia de lo que ha sido la relación birregional. Y la relación entre Europa y América Latina nos puede llevar a recorrer 500 largos años de historia, 5 siglos de intercambios y de una historia rica y compleja que nos ha llevado a la América Latina que conocemos hoy. La Europa de hoy sabe y reconoce que América Latina es heredera nuestra en muchas cosas, pero también que las repúblicas que dan forma a este vasto continente están claramente llamadas a escribir su propio futuro y también a definir el mundo en el que quieren vivir. En este proceso, los europeos queremos tender, y yo lo reitero siempre, una mano amiga, y por eso hace 3 décadas ambas regiones comenzamos un proceso para estar más cerca, para hacer del Atlántico un espacio no solo de intercambio comercial, siendo este importante, sino también un espacio de integración y de convivencia. Nuestro particular recorrido comienza hace 40 años, cuando España ingresaba en la Unión Europea, y una de las ambiciones de nuestra naciente democracia era devolver a España a su lugar en el mundo. En su día fuimos el puente entre América y Europa y estábamos dispuestos a volver a serlo, pero fue en buena medida el impulso español y portugués también lo que llevó a la Unión Europea y a los estados latinoamericanos a esa cumbre ya lejana de Río del 99, donde precisamente nació nuestra asociación estratégica, aunque la actual denominación no llegaría hasta después, cuando se decidió fusionar el Grupo de Río y la CALC en un único foro, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que es nuestra interlocutora con la región desde hace 15 años. Y, desde luego, esta asociación birregional es un proceso político
que ha evolucionado con el tiempo, que ha fomentado el diálogo político, la cooperación, el comercio y la inversión. Y el principal foro de diálogo y cooperación son precisamente esas cumbres Unión Europea-CELAC, cumbres que fortalecen sin duda alguna los vínculos entre las ambas regiones al más alto nivel y abordan muchas de las cuestiones en las que hoy nos tenemos que centrar, como la democracia, derechos humanos, la lucha contra la pobreza, la promoción de la cohesión social, la innovación y la tecnología y, desde luego, el medio ambiente y el cambio climático. Es importante recordar que junto a las cumbres Unión Europea-CELAC hay otros dos elementos que para mí son muy importantes, o dos pilares, que es Eurolat, que yo soy presidente, como rama parlamentaria, yo creo mucho en la diplomacia parlamentaria, y luego el foro de la sociedad civil, quizá de menor peso político, si queremos, pero absolutamente esenciales a la hora de mantener viva la llama de las relaciones transatlánticas, especialmente cuando la voluntad de los Estados en algún modo puede parecernos que se diluye o quizá esos propios Estados se distraen en otros frentes, también sin duda alguna importante. Pero en todo caso, cuando en principio la CELAC y la Unión Europea son consideradas regiones en gran medida compatibles, nuestras relaciones es evidente que se enfrentan a grandes desafíos. La posición mayoritariamente neutral de los países de la CELAC, por ejemplo, respecto a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Yo tengo que decirles que en la reunión de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, que celebramos hace un mes en Perú, fuimos incapaces los dos presidentes, los copresidentes, de ponernos de acuerdo porque la parte latinoamericana no aceptaba que pusiéramos agresión de Rusia a Ucrania. La palabra agresión no la admitieron de ninguna manera en el comunicado final y tuvimos que eliminar muchísimas cosas que habíamos acordado porque, al no admitir eso, evidentemente, nosotros, parte europea, tampoco admitíamos algunas otras. Pero es curiosa esa posición y también preocupante, ¿no? Es preocupante el posible impacto externo de la legislación del Pacto Verde Europeo sobre, por ejemplo, las exportaciones de América Latina y el Caribe hacia la Unión Europea y también el enfoque europeo sobre sostenibilidad y derechos humanos. Esta quizás sea la gran pregunta que tenemos que afrontar en nuestras relaciones. ¿Cuán pragmáticos podemos llegar a ser? ¿Qué podemos hacer? Y es una pregunta que evidentemente no corresponde solo a la Unión Europea responder, pero es un problema inevitable para toda democracia que tenga aspiraciones globales, como es nuestro caso. Y desde luego es una tensión de difícil solución, porque es evidente que nuestras sociedades no podemos no sentir repugnancia ante abusos y violaciones que los regímenes no democráticos del mundo están haciendo, ¿no? Y es lógico que en un Estado democrático queramos que nuestra política exterior también busque propagar esos valores que defendemos. Pues este no deja de ser uno de los objetivos principales de nuestra propia existencia y de nuestro sistema. Los europeos creemos que nuestros valores son universales. Es más, creemos que solo mediante gobiernos basados en dichos valores podemos realmente dar solución a los muchos problemas que enfrentan nuestras sociedades y que solo en cumplimiento de esos valores podemos acercarnos al ideal de justicia que viene inspirando nuestra forma de gobierno. Y creo que ese debe ser nuestro objetivo final y tenemos que ser firmes. Pero es verdad también que a menudo los caminos que nos conducen a nuestros objetivos no son rectos y nos requieren estudiar cada caso con detenimiento. Y esta es otra de esas contradicciones que debemos enfrentar en una relación que quiere ser regional, pero en la que a la vez debemos destacar a ciertos países, distinguir unos de otros y darles un trato acorde con las circunstancias de cada uno de ellos. Del mismo modo, debemos entender que aunque busquemos promover la democracia y el desarrollo, las soluciones que podamos ofrecer a América Latina tienen que tener en cuenta que las democracias, como todos sabemos, se construyen gradualmente y que es preferible ir tratando de ir mostrando cómo nuestra vía puede resolver problemas concretos. Eso es más importante que perdernos en conceptos más difusos sobre los que difícilmente podremos lograr llegar a acuerdos. Y tenemos que ser muy claros acerca de lo que queremos y por qué queremos una u otra cosa, ¿no?
No tiene sentido negar que tenemos, lo decía al principio, que tenemos intereses claros, pero lo que tenemos que hacer es reconocer que existen esos motivos y tratar además de alinearlos con los intereses de los estados latinoamericanos. Y es en cierto modo lo que estamos haciendo o tenemos que hacer, y preveo o deseo y espero que se haga en la próxima cumbre Unión Europea-CELAC, de la que sé que hablaron ayer, ¿no? No tanto grandes palabras como hechos concretos, que quizá sean menos deslumbrantes, pero que son cimientos mucho más sólidos para nuestra relación. Yo hace unas semanas tenía una reunión con la ministra de Exteriores, que luego fue cesada o dimitió, de Colombia, y le decía que es importante, tras la cumbre iberoamericana, que para mí fue una gran decepción, espero mucho de la próxima en España, pero de esta cumbre CELAC decía que sería importante no hablar de 1000 temas, que se centrara en 3 o 4 temas claros y que salieran de allí decisiones también claras. Vamos a hablar un poco de lo que es la agenda comercial, ¿no? y de inversiones, y desde luego donde las áreas donde más alineados podemos estar en los intereses de nuestras regiones es verdad la relación comercial que nos une. También es uno de los puntos más candentes. La guerra en Ucrania nos ha demostrado que la independencia comercial, desde luego, no evita los conflictos, pero también que nos ha demostrado que no podemos depender de un solo socio, porque aunque el comercio no evite necesariamente los conflictos, sí que sirve para recordarnos que existimos ambas partes y que no podemos prosperar solos. Me habrán oído 1000 veces decir al lado de solos, no solos. Es una idea que yo siempre tengo en la cabeza. Porque hoy, desde luego, lo que está claro es que se hace muy difícil hablar de los mercados agroalimentarios internacionales sin que mencionemos, por ejemplo, a Argentina o a Brasil. Y cómo ignorar el café que muchos bebemos a diario se siguen viniendo mayoritariamente de América Latina. Y desde luego nuestras relaciones comerciales van mucho más allá de los productos agroindustriales. Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe constituyen una de las redes comerciales más densas del mundo, con un comercio bilateral total de bienes y servicios de 395.000 millones de euros en 2022-2023, lo que ha representado en 10 años un incremento de un 45%. La Unión Europea es el tercer socio comercial de América Latina, mientras los países latinoamericanos y caribeños constituyen el quinto socio comercial de la Unión Europea. Tenemos acuerdos de asociación o de comercio o cooperación política con 27 de los 33 países de la región. México y Brasil son los principales socios bilaterales de la Unión Europea y Mercosur y México ocupan los puestos 10º y 13º como socios comerciales en bienes. Además, ustedes lo saben bien, la Unión Europea es el mayor inversor en América Latina y el Caribe, con inversiones extranjeras directas por un valor de 741.000 millones de euros en el año 2022, centradas fundamentalmente en sectores como energías renovables y telecomunicaciones. Pero imagínense la cifra, es una cifra que iguala la suma de sus inversiones en China, India, Japón y Rusia. Yo creo que el dato es significativo. Y desde luego la Unión Europea ha buscado reforzar sus relaciones comerciales con la región mediante muchos acuerdos, como decía. Fundamentalmente me voy a centrar en 2, que es el diciembre del 22, Unión Europea y Chile anuncian la conclusión de las negociaciones para modernizar el acuerdo de asociación que venía de 2002, con un nuevo acuerdo avanzado, acompañado de un acuerdo comercial provisional. Y luego tenemos en abril del 2020 también se concluyen las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación con México. La Comisión, a primeros de este año, anunció ya la conclusión de negociaciones adicionales y, bueno, tras la revisión legal y la traducción del texto que están ahora mismo, pues esperamos que pueda ser presentado al Parlamento Europeo durante este año 2025. Y vamos a ver qué propuestas se hacen. Y luego tenemos el acuerdo con Mercosur, que sé que han hablado de él. Yo soy el ponente del Parlamento Europeo para el acuerdo de Mercosur. Soy un firme defensor del acuerdo de Mercosur. Creo que es absolutamente necesario terminarlo después de 20 años de negociaciones.
estamos hablando de un mercado de 700 millones de ciudadanos, estamos hablando de muchas bondades en muchos aspectos y también es verdad que no hay que negar que hay determinados sectores que están preocupados, especialmente el sector agrario y algunos países. Es verdad que ha tenido pues, una larga trayectoria dependiendo también de las vicisitudes políticas en cada uno de los países de Mercosur. Pero, en todo caso, yo he dicho muchas veces que este acuerdo, si bien puede tener algún efecto no tan deseable para algún sector, y si hablamos del sector agrario, se han puesto las bases para que cualquier tipo de incidencia o de perjuicio que pudiera tener un sector, pues sea paliado. ¿Cómo? Mediante contingentes. No son grandes las cifras desde el punto de vista, pues cuando hablamos de carne de vacuno o hablamos de pollo o hablamos de alguna cuestión, y sin embargo sí son muchas las bondades en relación con las indicaciones geográficas protegidas o con la bajada de aranceles, como puede ser el vino, el café, muchísimos productos. Segundo, porque además hay unas cláusulas de salvaguardia muy claras, que cuando se produzca algún efecto negativo o pudiera producirse, cualquier Estado podría dejar sin efecto el acuerdo. Y luego un tercer punto, que es una bolsa global de 1.000 millones de euros que ha planteado la Unión Europea para posibles compensaciones al sector agrario. Bueno, ahora hay una dura pugna. Tenían que haber presentado ya el texto final. No se ha presentado. Tampoco sabemos ni siquiera la arquitectura jurídica que va a tener. Yo creo, sinceramente, que será un acuerdo como el de Chile. ¿Por qué? Porque el proceso de ratificación en el Parlamento en Europa es muy complicado. Si es un acuerdo global, no solo comercial, que es competencia exclusiva de la Unión Europea, tendría que aprobarse por todos los Estados miembros, por todos los parlamentos nacionales y algunos que tienen parlamentos regionales, y es casi imposible. Si se hace solo por la parte del acuerdo comercial, competencia exclusiva de la Unión Europea, no se requiere que la aprobación de los parlamentos nacionales y simplemente pues, con 4 países y que representen al 35% de la población podrían paralizarlo. Ahí está el debate con Francia, fundamentalmente, que está haciendo pues, gran alarde de defensa del sector agrario, y yo soy de los que pienso que uno de los países más beneficiados de este acuerdo será también Francia. Bueno, vamos a ver qué sucede. Estamos a la espera que nos manden el acuerdo para su posible ratificación. Y luego, dejando un poco el comercio, sí que tenemos que hablar también de inversiones y del Global Gateway, que es una de las grandes fortalezas en materia económica y es el papel fundamental o el principal inversor en la región. Se logra a través de distintos mecanismos y este es el Global Gateway, cuyo objetivo, yo creo que es un objetivo muy difícil de cumplir, pero es intentar movilizar 300.000 millones de euros en inversiones entre los países socios. Es un esfuerzo que, desde luego, pues ha sido bienvenido y que viene a ser una respuesta de determinada manera a la iniciativa de Franja y la Ruta de China, BRI en las siglas en inglés. Pero, desde luego, hay ciertas incertidumbres también en relación con el Global Gateway y yo creo que hay que seguir profundizando en él, si bien, evidentemente, es un marco que es absolutamente positivo. En este precisamente marco del Global Gateway se han firmado ya acuerdos específicos de gran relevancia con Chile, con Argentina, con Uruguay, durante la cumbre Unión CELAC y más recientemente con México y Costa Rica, en lo que se celebró recientemente el foro del Global Gateway. Hay espacio para el optimismo, sin duda, pero creo que hay que ir viendo cómo se materializan los resultados de esta iniciativa. También hay que destacar que la Unión Europea es el principal socio en materia de cooperación al desarrollo y que nuestras iniciativas, además del desarrollo económico, que es evidente, contribuyen a la paz y a la estabilidad social, como es el caso del Fondo Europeo para la Paz en Colombia, que destina 130 millones de euros a consolidar la paz y permitir que las comunidades rurales en el país tengan alternativas económicas. Y esta es quizá uno de los hechos distintivos, ¿no? Esta cooperación de los hechos distintivos y que más valor añadido aporta a la Unión Europea como socio, porque es la muestra más clara de nuestra preocupación por unas sociedades que consideramos amigas y además es un sello de distinción frente a otras potencias, pues nuestra inversión busca tener efectos duraderos y positivos también para las sociedades latinoamericanas y no solo centrarse, como decía antes,
en intereses económicos o en la propia extracción de recursos. Hay un tema que nos afecta a todos y que nos preocupa, y es evidente que es el de la cuestión del crimen organizado. Es una de las grandes lacras de América Latina, se viene enfrentando desde hace mucho tiempo, y esta gravedad del tema la empezamos cada vez más a entender también en Europa, porque es un problema común a todos. Es verdad que con diferentes gravedad en función del lugar. Y, bueno, suponen evidentemente una grave amenaza para la paz, para la estabilidad, para el desarrollo económico y también para la convivencia y la democracia. Y también es cierto que este fenómeno tiene efectos en Europa. Primero, porque somos uno de los principales mercados de destino, con los enormes problemas de salud pública que esto conlleva, porque, por otro lado, la violencia y las economías informales comienzan a establecerse en distintos puntos de nuestro continente. Por eso yo siempre digo que la eliminación de este fenómeno no es que sea de interés común, es que es una necesidad común. No voy a decir los beneficios que se estiman del crimen organizado, ¿no?, derivados de activaciones ilícitas, pero es una parte importante, pequeña, si queremos, puede ser un 1 y pico % del PIB, pero de luego es importante. Pero lo más importante yo creo que es que somos conscientes de ello. Llevamos mucho tiempo trabajando en la Unión Europea con América Latina, casi 30 años desde la creación en 98 del Mecanismo de Coordinación y Cooperación Unión Europea-CELAC. También este foro ha sido, bueno, pues yo creo que uno de los que más se ha reunido para abordar de forma conjunta los temas vinculados a todo el tema del narcotráfico, con un enfoque integral, que abarca tanto la reducción de la oferta como la demanda. Y yo creo sinceramente que ese tema se ha convertido en una de las prioridades de la agenda interregional. Y también, bueno, la cumbre del 2023, Unión Europea-CELAC, reconoció la asociación Unión Europea-América Latina en justicia y seguridad como una prioridad. De allí surgió la creación del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, CLASI, que se reunió hace muy poquito en Bruselas y que yo creo que está funcionando muy bien dentro de lo que se llama el Pacto, que es el programa de asistencia contra el crimen organizado transnacional Europa-América Latina. Hay otros elementos que a mí quiero destacar, y ya casi voy finalizando, y es la presencia de otros países en nuestras relaciones o en lo que es nuestro horizonte, ¿no? La presencia de Rusia, Irán y China. Nadie duda que la Unión Europea tiene que apoyar, y apoya además, la libertad de los Estados latinoamericanos, como no puede ser de otra manera, para que se asocien libremente con quien consideren. Sin embargo, como actor geopolítico no podemos pecar de inocentes, ¿no? Tenemos intereses claros en América Latina, ya lo he dicho, y tenemos que defenderlo. Pero si chocamos con otros actores, tenemos también que obrar en consecuencia y tratar de limitar el daño que otros puedan hacer a nuestros intereses en esa relación. Porque hay muchos retos en la relación birregional y hay muchas materias de índole técnica o económica donde tenemos, sin duda alguna, que acercar posturas, pero en las que existe una convergencia en términos de política, de voluntad política, ¿no? Y tenemos que intentar combatir la influencia de actores externos en ese sentido, porque, desde luego, es algo a lo que, si no afrontamos, sin duda alguna, perderemos. ¿Por qué? Bueno, pues hay que ver cómo operan para tratar de desplazar a la Unión Europea y atraerse a América Latina hacia sus causas. Desde Rusia, si hablamos de Rusia, desde que inició su guerra de agresión contra Ucrania, ha buscado fortalecer sus relaciones con países del sur global que no estén firmemente alineados con el mundo occidental. Y, bueno, lo hemos visto a través del tiempo. Rusia ha ido modificando su política exterior, otorgando una mayor prioridad a América Latina y al Caribe, regiones donde el Kremlin viene construyendo influencia ya desde la era soviética. Y, desde luego, el objetivo estratégico de Rusia es contrarrestar la presencia de Estados Unidos en su vecindad y garantizar que América Latina y el Caribe permanecen, en cierta manera, neutrales geopolíticamente hablando, o que
en la medida de lo posible, se pudieran alinear con Moscú en sus intentos de crear un orden multipolar. Los socios tradicionales de Rusia en este caso, evidentemente, son Cuba, Nicaragua y Venezuela, todos bajo regímenes autoritarios, por decirlo de alguna manera. Y Rusia también intenta reforzar sus vínculos políticos con otros países de la región, como puedan ser Bolivia, Brasil y El Salvador. ¿Cómo lo hace? Mediante acuerdos bilaterales y foros intergubernamentales. Y muchas veces esos otros actores son mucho menos exigentes, es verdad, yo lo he dicho muchas veces, que Europa. Te dan mucho a cambio de poco y Europa pide mucho a cambio de, no sé si también mucho, pero luego en una diferencia totalmente destacable. Y luego es verdad que, además de relaciones políticas y económicas, Rusia ha firmado con países latinoamericanos en las últimas décadas acuerdos de cooperación militar, especialmente Cuba, Nicaragua y Venezuela de nuevo. Irán también ha intensificado significativamente sus operaciones en Centro y Sudamérica, especialmente desde el inicio de la Marea Rosa en la región. Y hay, es verdad, un número creciente de países que han optado por estrechar sus relaciones con la República Islámica. Está haciendo esfuerzos diplomáticos de inteligencia militares en varios países, siendo fundamentalmente en Venezuela el principal centro de sus actividades en el continente, con fundamentalmente basada en una ayuda militar que Irán proporciona a Venezuela con drones y buques de guerra pequeños, fundamentalmente lanchas equipadas con lanzamisiles y torpedos. Pero es verdad que Venezuela no es el único país latinoamericano que ha recibido el respaldo iraní. Bolivia también está considerado un estado emergente en ese sentido. Y, entre otras cosas, firmaron el 23 un acuerdo mediante el cual Teherán vendería drones de reconocimiento y embarcaciones también al régimen boliviano. Y continúa ejerciendo o fortaleciendo sus lazos con Nicaragua y con Colombia, donde espera aprovechar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es verdad que tiene interés en profundizar en la relación con Brasil, al que consideran un país clave en América Latina. Eso les representa a ellos una oportunidad única para ganar presencia económica y política en un país estratégico. Y China, un factor que refuerza la necesidad de que la Unión Europea profundice sus relaciones con América Latina, es la creciente presencia de China en la región. En tan solo 2 décadas, China ha pasado de ser un actor insignificante a convertirse en una auténtica potencia económica dominante en América Latina, junto con Estados Unidos y con la Unión Europea. Según el Foro Económico Mundial, el comercio bilateral de bienes entre América Latina y China se multiplicó por 26 el pasado año. Y se espera que se duplique de aquí a 2035, superando los 700.000 millones de dólares. Yo creo que las cifras son para preocuparse. Y, desde luego, es el principal socio económico comercial de Sudamérica y, desde luego, parece que podría superar en 2035 a Estados Unidos como socio de toda Latinoamérica. Tiene 4 acuerdos bilaterales de libre comercio con Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú y pretende seguir ampliando su red comercial. El compromiso económico de China con la región se basa fundamentalmente en 4 pilares: en la inversión directa, los préstamos oficiales, el comercio y la infraestructura. China empezó en 2018 a extender a América Latina su iniciativa global de desarrollo de infraestructuras y lo ha venido haciendo. 22 países de la región ya se han adherido a este tipo esta cuestión. Y un ejemplo muy claro es de la inversión china en la región, es el megapuerto de Chancay, en Perú, que podría transformar absolutamente la logística latinoamericana, ya que redirigirá el comercio entre América Latina y Asia, evitando además el Atlántico y el Canal de Panamá. Tanto, yo creo que ese tema de las nuevas infraestructuras, como ellos llaman, es un tema que abarca a muchos otros asuntos, como pueden ser telecomunicaciones, producción de materiales primas críticas y transición energética. Por tanto, China se ha convertido en un competidor directo de la Unión Europea. Dado en el reciente foro de China-CELAC, celebrado en Pekín en mayo de este mismo año, China reafirmó su compromiso
de aumentar su presencia económica y geopolítica en América Latina y el Caribe. Y es curioso, a ese foro, tengámoslo en cuenta, acudieron los presidentes de 3 países clave en América Latina, el presidente de Brasil, el presidente de Colombia y el presidente de Chile, lo que evidencia la importancia que estos países están otorgando a su relación con China. Termino, estoy casi en el tiempo final. Yo creo que la necesidad de relación con América Latina es absolutamente acuciante, lo decía al principio, nos necesitamos, tenemos retos enormes y nuestras capacidades son limitadas, tenemos que alcanzar un curioso, yo diría, equilibrio entre nuestros valores, que debemos usarlos como brújula a la hora de apoyar a una u otras fuerzas en la región, pero todo ello a la vez que mostramos el necesario pragmatismo para poder avanzar en nuestros objetivos concretos. La partida que tenemos por delante es sin duda una muy importante. Tenemos desde un punto de vista táctico, nuestra relación con América Latina tiene que servir para resolver problemas comunes, pero también otro nivel estratégico en el que la relación con América debe ir apuntada a lograr nuestros objetivos como actor global, ya sea la reforma y sostenimiento del orden multilateral o, por lo menos, evitar en la medida de lo posible un posible aislamiento. Y tenemos que ser realistas, ¿no?, a la hora de combatir, como decía hace un momento, la influencia de terceros en la región, especialmente si estos no juegan con las mismas normas que nosotros, porque es verdad que no siempre vamos a poder jugar con las mismas o competir en igualdad de condiciones. Por tanto, tendremos que buscar otras ventajas que nosotros podríamos aprovechar nuestro potencial en materia de cooperación, a la que me referí, o de la buena voluntad procedente de nuestra historia compartida. Y también debemos luchar por combatir las narrativas de otras potencias que difunden en el continente por donde ellos realizan pues ímprobos esfuerzos propagandísticos, ¿no? Y nosotros no tenemos más que mostrar, bueno, nuestras obras y nuestros resultados y nuestra voluntad de apoyar no solo a los Estados, sino a las sociedades latinoamericanas. Yo creo que la cumbre de Colombia va a ser un punto importantísimo. Europa, si en algún momento no ha mirado como debía a Latinoamérica, yo lo he comprobado en el propio Parlamento Europeo, cuando hablábamos de Latinoamérica o hacíamos misiones, solo íbamos los españoles y los portugueses. Ahora hay una muchísima mayor conciencia de los 27 en relación con esa necesidad. Muchísimas gracias a todos y he cumplido estrictamente, 0-0. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta maravillosa exposición que nos muestra ese panorama, ¿no? Ese panorama de esas relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y destacaría, y que lo has mencionado varias veces, ¿no?, la necesidad de trabajar juntos. Has destacado también, y creo que es súper importante, el que haya voluntad para trabajar juntos y también basarnos en esa situación privilegiada que tenemos en las relaciones históricas con América Latina. Has tocado también varios temas fundamentales, la mayor parte de ellos basados en los temas y las relaciones comerciales esenciales y económicas con América Latina, pero también teniendo en cuenta y destacando y subrayando que la relación no solo se basa en esas relaciones económicas, sino también en otro tipo de valores, ¿no? Y ahí has destacado sobre todo lo que es la cooperación en materia de cooperación y otros temas fundamentales como es la lucha contra el crimen organizado, además de hacer frente juntos también a esas otras potencias, ¿no?, que tienen intereses en la región y que a veces pues, parece que van también en contra de los intereses propios de la Unión Europea. Llega el momento del debate, de las preguntas, así que ya veo alguna mano levantada por allí, 2, y tengo también alguna online, así que vamos dando por allá atrás y vamos hacia adelante. ¿Lanzas la primera pregunta, por favor? Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín. Quería preguntarle por las estrategias de diplomacia cultural que se está planteando la Unión Europea para fortalecer las relaciones con la región. Bueno, para mí ese es un tema absolutamente fundamental, pero es verdad que queda un poco ladeado por la situación que ahora mismo tenemos en relación con otros asuntos. Hay mucha, bueno, va en línea con la propia cooperación, desde el punto de vista de acciones
culturales, digamos. También enseñanza superior. Por ejemplo, ahora se ha firmado un acuerdo muy importante en materia de educación superior. Evidentemente tenemos relaciones culturales y unión, ¿no?, entre Latinoamérica, no voy a decir España, pero la propia Unión Europea. Tenemos una estructura basada también en lo que son rutas culturales que en el propio Parlamento Europeo funcionan perfectamente. Pero yo creo que en estos momentos en los que tenemos gravísimos problemas nosotros y la parte latinoamericana también, no nos engañemos, quizá se han dejado de lado elementos absolutamente fundamentales que podrían además contribuir de forma efectiva a una mayor unidad por, bueno, pues preservar otras cuestiones. Pero yo creo que ese es un tema que tenemos que afrontar, que tenemos que seguir haciendo, pero yo creo que desgraciadamente hoy, a lo mejor estoy equivocado, y no tengo además todos los datos que podríamos decir de posibles colaboración o cooperación en materia cultural, pero creo que tenemos que invertir mucho más en ello. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la siguiente persona, hago llegar una de las preguntas que nos llega de nuestros seguidores online por parte de Ricardo Moreno. Indica que usted tiene la experiencia en el Parlamento Europeo y si cree que es unánime el interés de los países europeos en afianzar la relación de América Latina como socio, o hay países que están más interesados en ello que otros, sea como fuere, y a qué se debería, si ese es el caso. Yo creo que en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ya no hay nada unánime. Ahora mismo tenemos una situación muy complicada después de las últimas elecciones en la que cada día tenemos que hacer encaje de bolillos para sacar adelante lo que sea. Lo hemos vivido en esta misma semana pasada con una moción de censura por parte de los partidos de Patriots, de grupos de la ultraderecha, a la propia presidenta. Y lo estamos viendo en relación con el propio marco financiero que ayer se presentó con, bueno, pues yo creo que con gran contestación por parte de muchos, yo entre ellos. O sea, creo sinceramente que es un disparate lo que están planteando ahora mismo en relación con algunos sectores. Por tanto, unanimidad en absoluto. Más conciencia, sin lugar a dudas. Yo creo que por distintos intereses, eso es verdad. Es decir, ahora mismo poder concitar mayor unanimidad o mayor cercanía de los grupos políticos en relación con América Latina, pero por distintos intereses. Y lo vemos también en el apoyo que se hace habitualmente dependiendo a qué país y qué régimen llega en ese país. Y entonces ahí los debates que nosotros tenemos en el Parlamento, que son duros en relación con resoluciones, con muchos de los países, hemos tenido muchas resoluciones en relación con Venezuela, especialmente tras las elecciones, pero en relación con otros países se ve claramente, bueno, la diferencia entre unos bloques y otros bloques, con lo cual llegar a posiciones conjuntas será muy difícil. Muchas gracias. Tenemos allá atrás otra pregunta, por favor. Se presenta. Gracias. Me llamo Giuseppe, soy italiano y no estoy aquí como becario, evidentemente, pero me encuentro rodeado de futuro y esto es muy estimulante. Mi pregunta. En Bruselas se puede esperar algún fermento de construcción de una identidad que hoy no vemos, que no veo. En el nuevo orden mundial lo que rige es el músculo y los acuerdos que podemos imaginar, que usted elencaba con mucho detalle, tanto con América Latina, pero también con el resto del mundo, dejan de existir en horas. Es decir, cualquier estrategia comercial o cualquier intento de perseguir objetivos que tengan que ver con la estabilidad, con el desarrollo económico, con la democracia, para decir una palabra que un poco resume todo el resto, pues hoy en día pues, no tiene mucho sentido si no hay una identidad fuerte que lo sostenga. Que estamos en presencia del amo del universo que deshace en horas lo que a lo mejor se ha construido en décadas. Gracias. Muchas gracias. Decía que se puede esperar de Europa, si puede ser el fermento de Europa, se puede esperar todo, lo mejor y lo peor, en cada momento. Yo creo que ahora estamos por esperar lo mejor. Y es verdad que sí existe, yo lo veo así, sí creo que existe, al margen de grupos que son antieuropeos, que no creen en Europa como tal y por tanto esos vamos a dejarlos de lado, ¿no?, de alguna manera. Pero sí creo que existe esa identidad o esa necesidad
de seguir fortaleciendo, primero, internamente la Unión Europea. Yo lo decía antes, la Unión Europea muchas veces nos hemos creído que somos el ombligo del mundo y nos han tenido que venir a dar algunas lecciones de realismo, ¿no? Y decir, oiga, no se crean que ustedes saben todo y tienen todo. Y lo vimos con el Brexit. Por otra parte, creo que fue un error tremendo que los británicos todavía están pagando o se lo están pensando, ¿no? Pero luego lo vimos con la crisis económica y lo estamos viendo ahora con otras crisis. Europa se fortalece a base de crisis, pero solo a base de que Europa se repiense lo que hace, cómo lo hace, puede hacer Europa más fuerte. Porque lo que sí para mí es evidente, y pensando en países, en Italia, en España, en cualquier otro país, yo no concibo mi región Canarias ni España si miramos antes de la Unión Europea o después de la Unión Europea. Tenemos un país absolutamente distinto, con sus bondades, también con algunas carencias o dificultades, pero lo que sí tenemos muy claro es que la solución a los problemas, no solo de Europa, sino de lo que Europa pueda contribuir a los problemas del mundo, pasan por una Europa más fuerte, por más Europa y nunca por menos Europa. Y lo tenemos a diario. Antes hablaba de crimen organizado, de narcotráfico, podemos hablar de inmigración, podemos hablar de tantos problemas que solo juntos podemos resolver y atacar. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Por aquí, por favor. Hola, soy Mauro, por casualidad también italiano. Gracias por su intervención. Quería saber, para usted, el euro, nuestra moneda única en Sudamérica, ¿puede ser estratégico como moneda alternativa para los intercambios comerciales? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo ahora podría hablarle mucho y dar vueltas, pero yo hablo de lo que sé y poco. Realmente no tengo la solución, no lo sé. Ha habido un debate también en América Latina muy importante sobre las propias monedas, ¿no? Lo hemos visto con el dólar, en algún caso cuando se ha dolarizado, y en otros bueno, debate sobre la moneda única que hay. De hecho, incluso en la propia Europa tenemos en algunos sitios todavía dudas sobre la moneda única. Si hablamos de nuestra afección, pues uno pensará, el ciudadano que vivimos, ustedes son más jóvenes casi todos, pero cuando vivimos el cambio del euro a la moneda, de la peseta a la moneda, para nosotros fue un shock, ¿no? Lo que te costaba pues 100 pesetas empezó a costar 160. O sea, un euro, lo que costaba 100 pesetas, pues empezó a hacer 160. Es decir, fue bueno. Yo creo que para las transacciones comerciales, sin lugar a duda, es bueno una moneda única. Yo lo creo, no soy en modo alguno experto, y si lo es, para nosotros creo que en Latinoamérica podría serlo, pero realmente soy incapaz de decirle si efectivamente cabe. Lo que sí te creo que será muy difícil que lo logren y que pueda haber una moneda única, porque ya digo, estamos viendo que no hay en modo alguno interés en muchos aspectos. Y ha habido, además, algunos intentos, ¿no? Como los bitcoins y algún otro tipo de moneda, y realmente ha dado poco resultado. No lo sé. Muchas gracias. Tenemos por aquí, en esta línea, aquí. Buenas, soy Guillermo Moya, doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos, y le quería preguntar en relación al acuerdo Unión Europea-Mercosur. En primer lugar, si cree usted que este acuerdo puede fomentar el proceso de integración, no solo en Sudamérica, sino a nivel incluso regional, incorporando incluso pues, al resto de países de Sudamérica, incluso Centroamérica. De qué forma, ¿no? Entendiendo por el proceso de integración algo que va más allá de la mera cooperación, ¿no? Como una organización regional puede asumir incluso competencias de los estados latinoamericanos, cosa que de momento no se ha producido hasta donde yo sé. Y luego también preguntar qué dimensiones, además de la meramente económica, comercial, se han puesto dentro del acuerdo Mercosur, sobre todo porque yo estoy preocupado por el hecho de que Latinoamérica sufre un proceso de extractivismo brutal en muchas regiones que no solo afecta a derechos humanos de esos territorios, sino al propio medio ambiente de la zona, ¿no? Entonces, ¿cómo se han incorporado esas dimensiones, ¿no? de derechos humanos y medioambiental en el acuerdo? Sí, vamos a ver, yo decía antes que soy un firme convencido de las bondades del acuerdo con Mercosur y creo que, sin lugar a duda, ayudaría a la integración. Estamos hablando de, no solo ya desde el punto de vista comercial, cuando hablo de mercado de 700 millones de ciudadanos, en un escenario, como decía antes, que están otros esperando, están a la puerta para suscribir acuerdos comerciales
de todo tipo. Tenemos Singapur, pero tenemos China, tenemos otros muchos. En un momento geopolíticamente realmente complicado, que uno necesita no poner todos los mismos huevos en la misma cesta, ¿no? Sino diversificar y no depender de un solo o de más de un país. Y por tanto, es absolutamente fundamental. No solo desde el apartado regional, comercial, es decir, ese bloque del acuerdo yo creo que es muy positivo desde todos los puntos de vista, lo digo claramente, pero además es que es un acuerdo que tiene luego la otra pata, la del diálogo y cooperación, pero desde el punto de vista medioambiental que decías, yo creo que es de los acuerdos en los que más se ha avanzado. Es decir, no solo hablamos del Acuerdo de París, sino de que en materia de deforestación, que era algo que preocupa muchísimo precisamente a los países del Mercosur, el propio Parlamento Europeo suspendió, digamos, la aplicación de esa reforma o de la ley de deforestación que tenía en marcha. Porque desde mi punto de vista, el Parlamento Europeo, y en relación con la agricultura, fundamentalmente, que es a la que más perjudica, porque cuando hablamos del acuerdo de Mercosur, yo creo que la queja de los agricultores no es, el problema de los agricultores no es Mercosur, no es el acuerdo con Mercosur. El problema de los agricultores es la política europea que ha llevado a cabo la Comisión en relación con el sector agrario, que ha ido con esa, yo le llamo obsesión verde, ahora que no le gusta escuchar esa palabra, pero para mí ha sido una auténtica obsesión verde tanto para los agricultores como los pescadores, que les han hecho la vida imposible. Y esa es la razón para que utilicen el acuerdo de Mercosur para quejarse de las condiciones y decir que va a haber una competencia desleal. Y en relación con las exigencias que la Unión Europea tiene también en materia medioambiental, también en materia social, en muchos ámbitos, que no tiene, lo que llaman muchas veces las cláusulas de espejo, que se utilizan yo creo que de forma a veces incorrecta, muy bien, pero cláusula de espejo para todo. Es decir, por ejemplo, Mercosur utiliza, podemos ver Brasil, energías limpias infinitamente más que energías renovables que lo que podemos utilizar nosotros. Podemos exigir que se nos obligue a utilizar el mismo nivel X%, 60, 50, 70% de uso de energías limpias o energías renovables como se les exige a ellos. Evidentemente no. Por eso yo creo que hay que meter todo en su contexto. Pero sin duda alguna el acuerdo Mercosur va a profundizar en el respeto medioambiental, en los derechos medioambientales y sobre todo también en esa apertura de todo tipo, no solo desde el punto de vista comercial. Muchas gracias, Gabriel. Ya para finalizar y de manera telegráfica, hablabas de centrarse en 3 o 4 temas claves. ¿Cuáles serían esos 3 o 4 temas claves de cara a la próxima cumbre desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que hay un tema que siempre está encima de la mesa, que es la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, sin lugar a dudas. Otro, el afrontar de forma conjunta lo que es una situación muy complicada desde el punto de vista geopolítico en relación con la necesidad que tenemos la Unión Europea y Latinoamérica de avanzar juntos en temas como desarrollo sostenible, estamos hablando, cambio climático, nuevas inversiones, nueva energía, es un tema absolutamente fundamental. Y luego es algo que es muy complicado afrontar, pero yo creo que tenemos que afrontar, que es el tema de la profundización en la democracia y en las libertades. Es algo que nunca debemos dejar encima de la mesa. Yo lo he hecho muchas veces de menos. Ayer o antes de ayer se cerró el acuerdo, bueno, el primer acuerdo de Centroamérica y Unión Europea, y yo en la declaración echaba de menos una defensa mayor de la protección de los derechos humanos. Pues muchísimas gracias. Creo que es una bonita manera de terminar este debate. Agradecerte enormemente la presentación, a todas las preguntas que habéis realizado y también la diligencia en responderlas, porque creo que ha quedado todo bastante claro. Así que muchísimas gracias por el trabajo que realizas y esperamos poder seguirte en tu actividad en el Parlamento Europeo. Muchas gracias, Gabriel. Un aplauso.